Instituto Bíblico Moody presenta José en Egipto. Hace mucho, en la tierra de Canaán, vivía una familia de pastores, Jacob y sus 12 hijos. José era el penúltimo de ellos. Por supuesto, Jacob los amaba a todos, pero había algo especial en José que tocaba su corazón de una manera diferente. A José le gustaba oír acerca de Dios. Él se sentaba horas enteras sobre las rodillas de su padre, pidiéndole que contara la historia de cómo Dios había llamado a su bisabuelo Abraham para servirle y había escogido a su familia para un propósito especial. La familia de José llegaría a ser el pueblo de Dios, su testigo a todo el mundo. Mientras la historia se hizo familiar, el Señor llegó a ser muy real para José y con todo su corazón deseaba servirle. ¡Qué diferente eran de sus hermanos! Ellos solo vivían para sí mismos y las cosas que hacían traían vergüenza al nombre de la familia. Mientras José crecía, su padre le amaba más y más, porque era como un hijo debe ser, bueno y obediente. Llegó a ser el siervo de confianza de su padre, y esto hizo que los otros hijos se enojaran. Ellos estaban celosos porque su padre confiaba en José. Nunca desperdiciaban ninguna oportunidad para hacer daño a José. Pero el cuidado amoroso de Dios era tan real que José hablaba al Señor acerca de sus problemas y Dios nunca le falló. Con la ayuda de Dios, José descubrió que podía perdonar a sus hermanos y amarle sin importarle cómo actuaban. Cuando José tenía 17 años, su padre le dio una hermosa túnica de colores. Era una manera de demostrar qué complacido estaba de que dijo. Al usar esta túnica, José quedó en posición más elevada que sus hermanos. Este era un honor merecido, porque había servido a su padre mejor que ellos. Pero sus hermanos no lo veían de esta manera y le envidiaban a tal punto que lo odiaban. Pero la situación de José con sus hermanos se puso peor por un extraño sueño. Se burlaron de él y trataron de que pareciera que estaba mintiendo, inventando tener sueño con el simple objeto de hacerse grande e importante. José contó a su familia de un segundo sueño. El sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez hasta Jacob censuró a su amado hijo. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Aunque amaba tanto a su hijo, Jacob difícilmente pensó que él llegaría a ser como un rey. Pero conforme los días pasaron y su padre vio que humilde, bueno y fiel era, comenzó a pensar que esos sueños deberían ser enviados de Dios. Sin embargo, los hermanos no lo creyeron. Sueños o sin sueños, no iban a permitir que José les dijera lo que debían hacer. De esta manera su corazón empezó a madurar un maléfico plan. Un día estaban en las colinas pastoreando las ovejas y dijeron: allí viene el soñador, y rápidamente prepararon un plan. Venid y matémosle y veremos qué será de sus sueños. Y sin ninguna advertencia atraparon a José, quitaron la túnica hermosa que le envidiaban y lo iban a matar. Entonces Rubén, uno de los mayores, vio un pozo profundo y dijo: en vez de matarle, pongámoslo dentro del pozo. Esto podría significar una muerte lenta para José, pero realmente lo que Rubén se proponía era regresar más tarde para ayudarle a escapar, hasta que Rubén tuviera la oportunidad de hacer algo. Una caravana de mercaderes pasó por allí en camino a Egipto. Los hermanos de José vieron que había una forma mejor de deshacerse de él. Por 20 piezas de plata vendieron a su hermano como un esclavo. Ahora los mercaderes se lo llevarían lejos. Y los hermanos pensaron:
que nunca lo volverían a ver. Mancharon la túnica con sangre de animal para decirle a Jacob, su padre, que había sido muerto. Así nunca sospecharía lo que había pasado. El plan contra José parecía perfecto. Pobre José, esclavo en un país extraño, despreciado. Él era fiel y obediente como hijo, y servía a Dios con todo su corazón, y había llegado hasta las más bajas profundidades del sufrimiento. Pero José sabía que su Padre Celestial nunca le olvidaría, y su fe creció continuamente mientras estaba en las dificultades. Sirvió como esclavo 6 años, y entonces pasó 7 más en prisión por algo que nunca hizo. Pero al fin Dios premió su fe en una forma maravillosa. De repente José fue sacado de la cárcel por haber interpretado los sueños de Faraón, y por haber mostrado gran sabiduría y habilidad, fue hecho gobernador de la tierra de Egipto. Él era el segundo después del rey. A través de 7 años de abundancia, José ordenó guardar alimento en grandes almacenes, porque el Señor le había dicho que habría hambre, y el hambre vino, y en todo el reino los campos y los pastos se secaron. No había comida en ninguna parte, para el ganado ni para la gente. Y en Canaán, los hermanos de José tuvieron hambre, lo mismo que los demás. Pero había alimento almacenado en Egipto, y cuando los hijos de Jacob oyeron acerca de esto, viajaron a Canaán para recibir ayuda. Se inclinaron ante José, el gran gobernador de Egipto, sin sospechar siquiera que era su hermano. ¡Qué extraño debe haberse sentido José cuando reconoció a sus hermanos! Los sueños que les habían enojado tanto se habían convertido en realidad. El mismo Dios había hecho que tal cosa sucediera. Y cuando José finalmente dijo a sus hermanos quién era él, y los perdonó por la forma en que lo habían tratado, ellos pudieron ver que José era bendecido porque obedecía a Dios. Pero esto no había sucedido de la noche a la mañana, sino que toda la vida él había caminado rectamente. Cuando niño, José había amado a su padre y aprendido a obedecerle. Cuando joven, Dios había bendecido la obediencia de José y le había hecho un hijo favorito. Y aun cuando estuvo en la cárcel, José confiaba en el Señor. Por causa de su inquebrantable fe en Dios, José recibió honor y respeto en toda su vida. Y si actualmente afrontamos la prueba y la dificultad con la misma confianza y obediencia a Dios, podemos esperar con toda seguridad el maravilloso día de la recompensa, porque la palabra de Dios dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2,